Bueno, el pueblo ha establecido la alianza en el monte Sinaí, con el arca de la alianza, y ahora tiene que volver a la tierra prometida. Vuelven con las 12 tribus, o los representantes de las 12 tribus, establecen el camino y vuelven hasta la tierra prometida. La tierra prometida está rodeada siempre de distintos pueblos. Allí mismo se encontraron también habitantes que se habían establecido allí con sus costumbres, con su propia religión. Y el pueblo de Israel va a estar siempre luchando con todos sus vecinos, ¿eh? Realizando pactos algunas veces, otras veces luchando, pero va a estar siempre guerreando, siempre. Ellos le piden ayuda siempre a Dios para poder ganar en las batallas, ¿eh? Como Dios les había prometido la protección, pues entonces ellos eso se lo toman muy a pecho y muchas veces incluso llevan el arca de la alianza allí a la guerra, ¿eh? Para que Dios esté allí presente y los defienda ante los dioses de los otros pueblos. Muy bien, eso por una parte. Por una parte. Una vez que el pueblo de Israel se establece en el territorio y demás, ven que los otros pueblos, sus vecinos, tienen reyes, tienen palacios y tienen una forma de gobierno a través de reyes. Ellos no, ellos lo que tenían era patriarcas, eran los representantes de las tribus, ¿eh? que gobernaban de alguna manera sobre los distintos territorios, como si fueran, digamos, ciudades o provincias, como si fueran provincias con un gobernador, por hacernos nosotros una idea, un paralelismo actual, ¿no? Pero ellos dicen, no, 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 nuestros vecinos tienen reyes y nosotros queremos también nuestro rey, queremos nuestro rey también. Muy bien, pues bueno, eh, ahí hay un enfrentamiento interno, hay un enfrentamiento interno y mmm, algunos dicen que sí, que están a favor de que haya un reinado, otros dicen que no, que el único rey del pueblo de judío ha de ser Dios, y que no tienen a otros reyes. Bueno, finalmente se establecen los reinos y ahí hay distintos reyes. Está Saúl, está David, Salomón, distintos reyes a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que pasa? Que esos reyes, en principio, deben de ser los representantes de Dios ante el pueblo, junto con los sumos sacerdotes, que eran los que realizaban los sacrificios delante de Dios para el perdón de los pecados. Bueno, pues el rey y el sumo sacerdote, digamos, eran los más importantes porque tenían un papel que Dios les había asignado delante del pueblo. Eran como los intermediarios entre Dios y el pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estos reyes lo que buscaban era su propio provecho. Como pasa actualmente con los gobernantes, ¿no? Que a veces gobiernan bien y gobiernan para el pueblo y otras veces gobiernan para ellos solos. Bueno, pues antes pasaba también lo mismo. Y se separaban de lo que era la voluntad de Dios. Dios lo que quería era el bien para su pueblo, no para el rey. El rey tenía que actuar en favor del pueblo. Es cuando surge una figura importante, la figura del profeta. El profeta es aquel que escucha la palabra de Dios, la lleva a su corazón y la anuncia. La anuncia. Y a veces tiene que anunciar la palabra de Dios y denunciar también todo lo que los reyes estaban haciendo de malo. La explotación a los más pobres, a las viudas, cuando también hacen tratos con los pueblos vecinos y hacen cultos a otros dioses. La idolatría, eso es la idolatría, el culto a otros dioses, que no sea el Dios de Israel. Pues muchas veces los profetas tienen que anunciar la palabra de Dios y denunciar
el mal que están haciendo los reyes ante el pueblo. Hay muchos profetas. Profeta Amós, Jeremías, Isaías. eh, bueno, hay un montón. Hay un montón de profetas. A veces a Moisés se dice que Moisés era un gran profeta. En el sentido de que Moisés era un intermediario entre Dios y el pueblo. ¿eh? Eh, Abraham también se dice que era un profeta, pero tanto Abraham como Moisés nosotros los consideramos más bien patriarcas, como gobernadores, y que sí es verdad, que establecían una relación entre Dios y el pueblo, entre Dios y el hombre, pero los profetas propiamente se dan en la época de la monarquía, en la época de la monarquía, y durará hasta la época de Jesucristo. Digamos que Jesucristo será el último gran profeta. Lo que pasa es que Jesucristo no es un profeta normal y corriente. Jesucristo es el Mesías, es el esperado, el esperado, el Hijo de Dios hecho hombre para anunciar y, y gobernar al pueblo de Dios por parte de Dios. Por lo tanto, el último profeta no sería Jesucristo, el último profeta no sería Jesucristo, porque no lo consideramos simplemente un profeta, sino el Mesías, sino que el último profeta sería Juan el Bautista, que era primo, era familiar de Jesús. Juan el Bautista sería el último gran profeta del pueblo de Israel.